Póngame para acá. No, no, ponte para acá. No, no, si el tiro está bien ahí. Ahí. Está como... Ahí, joder. Espérate, ponte para el otro lado, del batería. Notándolo hoy no hay problema. Eso que es pequeño, si dejas el tamaño fuera. Horror, menos mal. Hoy está muy apretado. Ya, no hace 20 segundos. Pues una vez que esté hecho, sale. Nada, nada. Sí, es un segundo, ¿eh? Va. 20 segundos. Vamos a hacer una foto ahí. ¿Qué son ellos tres? Ellos tres. Lo dejamos el precio en medio, ¿no? Sí. Un poco más cerca de nosotros. Ahí. Perfecto. Una mirada aquí, por favor, Juan. ¿Estáis? Estamos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta casa, a la Junta General del Principado. En el marco del convenio que mantiene esta casa, la Junta General del Principado, con la Universidad de Oviedo, denominado Espacio Fundamentos, y contando siempre con el buen hacer y el excelente criterio a la hora de elegir los temas y los conferenciantes del profesor Leonardo Álvarez, que está aquí acompañándonos, coordinador de este convenio, por cierto. Traemos aquí hoy al Parlamento asturiano un tema siempre de actualidad y muy relevante de cara a los retos a los que se enfrenta la sociedad española en la presente legislatura y en los próximos años. Esto es la financiación autonómica. Un acto que estoy seguro contribuirá a estimular e informar la discusión sobre el diseño y funcionamiento de la financiación de las comunidades autónomas y que aportará recomendaciones sobre dicha reforma, si fuera el caso, por otra parte muy necesaria. El artículo 156 de nuestra Constitución, es la vigente, la española del 78, establece como principios del sistema de financiación autonómica la autonomía financiera, es decir, la libertad de cada comunidad autónoma para decidir sobre sus ingresos y sus gastos, la coordinación con la Hacienda estatal, asegurando la eficacia y la igualdad, evitando privilegios económicos y sociales entre los territorios, así como la solidaridad, en el afán de búsqueda de un adecuado equilibrio entre los mismos. Ahora bien, a pesar de estos principios, el sistema de financiación que propone nuestra Carta Magna es flexible y relativamente simple, pues se limita a enumerar en su artículo 157.1 los recursos de que habrán de nutrirse las respectivas administraciones, obviando el pronunciamiento acerca de las fuentes primordiales de los ingresos, de manera que se garantizara, como es deseable, la mencionada autonomía financiera de las comunidades autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias, conforme a esos principios de solidaridad, igualdad y coordinación. En consecuencia, existe una percepción generalizada acerca del sistema de financiación autonómica como excesivamente complicado y poco transparente, hasta el punto de que resulta escasamente comprensible para la mayoría de los ciudadanos de este país. Es muy discutible el reparto de transferencias verticales que canaliza recursos desde el Estado hasta las comunidades autónomas, un reparto fuertemente condicionado por la rígida cláusula de garantía del status quo,
que tiende a congelar la distribución de recursos a pesar de las sucesivas reformas del modelo. Ello implica déficits en clave de equidad en el sistema de financiación del régimen común, que toma la forma de una distribución excesivamente desigual y esencialmente arbitraria. A día de hoy, sin tener en cuenta las comunidades forales, existe un abanico de alrededor de 25 puntos porcentuales entre las comunidades autónomas mejor y peor tratadas por el sistema en términos de financiación por habitante. Persiste, por otro lado, a mi entender, un déficit de autonomía de ingreso y también de responsabilidad y equivalencia fiscal. Los incentivos de los gestores públicos y los intereses de sus administrados deberían estar alineados, de manera que los primeros consideren los costes y no solo los beneficios de sus actuaciones. De lo contrario, surgen disfunciones que pueden afectar a todos los niveles de gobierno. La opción de activar la responsabilidad individual hasta el exceso, de manera que la comunidad autónoma gestione sus propios impuestos de forma independiente para financiar la mejora o mantenimiento de las prestaciones, implicará, sin ninguna duda, un grave sufrimiento en términos de nivelación fiscal, contrario a los principios de equidad y solidaridad, pues las autonomías de mayor renta podrán contar con mejores prestaciones a igual esfuerzo fiscal o, al contrario, con idénticas prestaciones y tipos de gravámenes más bajos. Esto me sugiere una pregunta. ¿Cómo podemos establecer mecanismos colectivos de responsabilidad fiscal autonómica que permitan aumentar los recursos del sistema cuando sea necesario, actuando de forma responsable, pero sin crear desequilibrios entre los territorios? ¿Cómo podemos hacerlo sin que se diluya la responsabilidad individual de las comunidades autónomas? Contamos con un modelo de financiación que no ha superado las dudas relativas a su constitucionalidad y que, en concreto, no ha sido capaz de establecer límites claros al ejercicio de las potestades normativas tributarias de las comunidades autónomas en relación con los impuestos que les han sido cedidos, lo cual genera descoordinación, además de la adopción de medidas de competencia fiscal dañosas por ser contrarias a la lealtad institucional que nuestra Constitución proclama. Este problema se proyecta claramente, a título de ejemplo, en el impuesto de sucesiones y donaciones. La indefinición de la LOFCA impide llegar a conclusiones definitivas. Debemos extremar el cuidado en relación con lo que se conoce como la votación con los pies, que supone o implica que los habitantes de las distintas jurisdicciones se mueven a otras en las que las políticas públicas, incluida la fiscalidad, les satisface o beneficia más. Este es un claro ejemplo que sirve para evidenciar que el problema de indefinición que aún persiste en el marco jurídico de la cesión de impuestos no es una simple cuestión teórica, sino que tiene consecuencias prácticas muy relevantes. Me atrevo a postular la necesidad de redefinir la capacidad normativa de las comunidades autónomas en los distintos tributos cedidos, en aras de preservar el principio de corresponsabilidad fiscal, así como establecer claramente el nivel de gasto necesario para atender los servicios transferidos, teniendo en cuenta variables como las peculiaridades de cada territorio, tales como la geografía y la demografía, revisando para ello el concepto de población ajustada del modelo actual, que no responde a un estudio riguroso de necesidades. Se trataría de ajustar la población teniendo en cuenta a colectivos que requieren mayor gasto educativo, como los jóvenes en edad escolar, o más gasto sanitario, como nuestros mayores, corregido por superficie y dispersión. Esto, sin duda alguna, podría mejorar alguna deficiencia de la distribución que actualmente se está aplicando. Todo ello, eso sí, evidentemente, si queremos un modelo de financiación basado en el coste real de los servicios para que todos los españoles podamos disfrutar de ellos en condiciones de igualdad y no un modelo basado únicamente en la capacidad financiera de las comunidades autónomas, como pretenden algunos. En consecuencia, no debería prosperar, creo yo, una deriva hacia un sistema de financiación a la carta, negociado de forma bilateral con algunas comunidades autónomas, pues esto limitaría artificialmente la contribución de estas a la redistribución autonómica y a la financiación de los gastos comunes del Estado, reconociendo que esta situación, la que acabo de describir, ya existe en los territorios forales, algo sobre lo que se debería trabajar para ir corrigiendo de forma gradual. Debemos evitar la extensión del modelo a otros ámbitos,
me estoy refiriendo, claro está, a Cataluña, por cuanto privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la garantía de cohesión social y territorial. Asimismo, debería resolverse el detalle del diseño del sistema, incluyendo la estructura de sus diversos fondos en el ya mencionado cálculo de la población ajustada. En todo caso, cualesquiera que sean los instrumentos utilizados en la organización de la política distributiva, un proceso descentralizador debe siempre contribuir a disminuir las diferencias entre las regiones y no acentuarlas. Termino ya, señoras y señores. Espero que esta pequeña intervención previa haya servido, o sirva al menos, para contextualizar este acto. No es mi intención, ni mucho menos, orientar las intervenciones y el debate. Sería muy osado por mi parte hacerlo, teniendo en cuenta la trayectoria, la calidad intelectual y el conocimiento del tema de los dos intervinientes, a quienes sinceramente agradezco que hayan aceptado la invitación para proyectar aquí luz sobre este tema que tanto nos ocupa y creo que nos preocupa a todos. Estoy totalmente seguro de que así será. Gracias a Violeta y gracias a Carlos, a quienes presentará ante ustedes Leonardo Álvarez, a quien asimismo agradezco su trabajo en favor del buen desarrollo de esta iniciativa concreta y de este acto. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, escuchándonos a todos nosotros, escuchando a los intervinientes y acompañarnos en esta tarde. Tiene la palabra don Leonardo Álvarez, coordinador del espacio Fundamentos. Él será quien a partir de este momento dirija y coordine el acto. Muchísimas gracias. Señor presidente de la Junta General del Principado de Asturias, señores diputados, señores letrados, autoridades, estimados invitados Violeta y Carlos, señoras y señores. Hoy Espacio Fundamentos comienza una nueva andadura después de la finalización de la vigencia del anterior convenio como consecuencia de la celebración de elecciones al Parlamento asturiano en mayo de 2023. Quiero agradecer a la Junta y a su presidente por haber ratificado la confianza en este ilusionante proyecto que ya desde el año 2016 comenzó a analizar los problemas y a los retos ante los que se enfrentan los estados constitucionales actuales. Quisiera que me permitieran hoy dar las gracias al anterior presidente de la Junta General, a don Marcelino Marcos Líndez, con el que tuve la posibilidad de trabajar estrechamente la legislatura anterior. No faltó en él nunca palabras de apoyo ni la colaboración necesaria para llevar adelante las actividades de este proyecto. Prosiguiendo con la intención de analizar estos problemas que acucian a los estados constitucionales actuales, tenía que llegar el momento en el que abordáramos el problema a los que los enfrentan los estados descentralizados. Como ha señalado nuestro presidente, las comunidades autónomas prestan hoy dos de los servicios esenciales a través de los que se materializa nuestro Estado social de derecho, uno de los principios vertebradores de nuestra Constitución. La sanidad y la educación, todos lo conocemos, nos lo decía nuestro presidente, ocupan la mayor parte del presupuesto regional de las comunidades autónomas. Lo que hoy queremos analizar es justamente si las comunidades autónomas cuentan con los recursos financieros suficientes para poder afrontarlos. Y queremos hacerlo de la mano de dos invitados que fueron designados precisamente por la Secretaría de Estado de Hacienda en 2021 como miembros del Comité de Personas Expertas para elaborar un libro blanco sobre la reforma tributaria. Creo que pocas personas mejor que ellos nos pueden responder a esta pregunta. Y ya sin mayor demora, quiero dar la palabra a nuestra primera invitada, la profesora Violeta Ruiz Almendral, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, señor presidente, diputados, letrados. Voy a ponerme un temporizador porque los profesores tendemos a hablar como si no hubiera un mañana. Para mí es un honor estar aquí y también es un reto porque entre ustedes hay grandes especialistas, políticos, letrados y un nutrido grupo de alumnos de primero de Derecho
que me consta que acaban de estudiar el Estado autonómico. Entonces, es posible que me pillen en algún renuncio. Bien, voy a aprovechar mis palabras para responder o abordar 3 preguntas. La primera es qué modelo, si es que hay alguno, de financiación autonómica tiene la Constitución, cuáles son sus líneas rojas. La segunda, cómo altera ese modelo el ingreso en la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986. Y la tercera, ¿ahora qué? Y ahí aventuraré alguna opinión, obviamente, personal. Como ya es ampliamente conocido, la Constitución española del año 78 no cierra ningún modelo de financiación porque tampoco cerraba un modelo de descentralización. Hay un modelo que se ha definido como inicialmente a la carta o electivo y era difícil diseñar un modelo de financiación para algo desconocido. Aún así, en ese contexto, la Constitución poco más podía hacer que establecer una serie de principios y establecer una serie de coordenadas. Tenemos también que ser conscientes e incluso mirar los datos del año 78, mirar las tasas de alfabetización de entonces, las tasas de escolarización, la esperanza de vida. España era un país muy diferente y no tenía tampoco un sistema tributario moderno sobre el que construir, del que tirar para financiar las comunidades autónomas. Tampoco teníamos un sistema de educación y de sanidad como el que tenemos hoy, que es comparable o parangonable al de muchos estados de la Unión Europea. Bien, en ese contexto había que subir 3 montañas a la vez. Crear un sistema tributario, una base para financiar, decidir qué se iba a financiar, hemos hablado de educación y sanidad, entre otras competencias, y diseñar la infraestructura básica para aquellos nuevos entes territoriales que no se sabía si se iban a crear y en qué términos. Bien, en esas 3 montañas había que escalarlas en un contexto que tampoco les voy a enseñar yo a ustedes historia, como es la primera década constitucional, donde teníamos un grupo terrorista que durante algunos años mataba cada 2 o 3 días y un intento de golpe de Estado y un peligro muy real de involución democrática. Pues bien, en ese contexto, por si no hubiera suficiente presión, el 1 de enero del año 86 entramos en la Unión Europea. Y eso significa que, aunque nuestra Constitución no menciona expresamente la Unión Europea, ya se redacta, ya se piensa, el proyecto de España era entrar en la Unión Europea. ¿Qué hace la Constitución en concreto en financiación autonómica? Es cierto que establece un modelo flexible, pero establece un modelo. Establece una serie de principios basados en el principio fundamental de unidad y solidaridad entre todos los españoles y establece en el artículo 156 el principio de autonomía financiera en el marco de la coordinación y también la solidaridad. Establece, como ya se han mencionado, en el artículo 157.1 un listado donde están todos los recursos imaginables que puede tener una hacienda. No define cuál es su papel y ese papel se lo deja a una ley orgánica. El artículo 157.3 atribuye a una ley orgánica, que es la LOFCA, la delimitación del ejercicio de esas competencias. Y además, para afianzar, si cogen la Constitución y lo tienen en un PDF y le dan al buscador, busquen la palabra solidaridad. Verán que está mencionada en distintos preceptos y está indisolublemente unida a nuestro modelo territorial. Creo que esto conviene resaltarlo. Pues bien, se establecen además mecanismos específicos para financiar, para prevenir desigualdades territoriales, algo que permea el propio modelo de construcción competencial. Además, se establece la posibilidad en la disposición adicional primera y tercera de recuperar algunas líneas, algunos sistemas forales históricos que existían, con, eso sí, la limitación que ha reiterado el Tribunal Constitucional de que todo sistema de financiación, distinto o no distinto, tiene su base y su fundamento en la Constitución. Los derechos históricos no son fuente por sí mismo de derecho. La única fuente de derecho es la norma normarum, la Constitución. Bien, si examinamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, veremos que a lo largo de su historia hay aproximadamente del orden de 18.000 resoluciones de fondo. Incluyo aquí sentencias y autos.
y no hay apenas ni siquiera 300 que se refieran al sistema de financiación autonómica y a distintos de sus componentes. Es decir, hay una jurisprudencia que en términos relativos es escasa y que además hay algo que conviene que no perdamos de vista, y es que los tribunales, y entre ellos el Tribunal Constitucional, responden a las preguntas que se le formulan en los términos en los que se le formulan. Por tanto, es muy útil hacer un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para rellenar, si quieren, los huecos que lógicamente deja la Constitución en cuanto a cómo interpretar los principios del sistema, pero siempre con esa limitación, si quieren, metodológica, y es que una sentencia no deja de ser una resolución que responde a una controversia concreta y en el tiempo. Es decir, es posible que la norma incluso haya cambiado, y esto nos limita mucho a la hora de extraer principios generales. Aún así, si examinamos esta jurisprudencia, hay una serie de conclusiones o principios que yo creo que se puede decir, sin más allá de toda duda, que derivan de una jurisprudencia constante y reiterada del Tribunal Constitucional desde los años 80 y muy en particular desde los años 2000. No hay en nuestro sistema constitucional y en particular en nuestro sistema de financiación autonómica compartimentos estancos. Puede haber especialidades, pero no hay en sí mismo compartimentos estancos que no se comuniquen entre sí. El Estado tiene la competencia central para establecer un sistema u otro de financiación autonómica. Se lo atribuye esta competencia la LOFCA, el artículo 157.3. Es cierto que para ello tiene que consultar, de acuerdo con lo que establecen los estatutos de autonomía, tiene que reunirse, tiene que intentar llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas, pero ese acuerdo no es vinculante. Este modelo, o digamos esta serie de principios, derivan de distintos títulos competenciales, del 149.1.14, que es propiamente un título competencial en relación con los artículos 133, 156 y 157. Normalmente la jurisprudencia del tribunal que establece este principio o esta regla del sistema de financiación usa los tres preceptos a la vez. Además, el título del 149.1.14, Hacienda General, es un título de coordinación en sí mismo. Y yo ya lo tenía citado antes de cuando preparé estas notas hace unos días, pero aquí es clave recordar la sentencia 65/2020 de 18 de junio sobre el Código Tributario catalán. Ahí tenemos las claves y tenemos también, por qué no decirlo, las líneas rojas o aquellos límites del sistema constitucional que no es que no se puedan cambiar, porque las constituciones se pueden cambiar, pero hay que cambiarlas. Podemos hacer referencia también a la amplísima, simplemente estoy haciendo, si quieren, un barrido general, a la más amplia dentro de la escasa jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el sistema o modelos de financiación autonómica, sí tenemos al menos una treintena de sentencias sobre los límites de los impuestos cedidos, del ejercicio de potestades normativas y también de creación de impuestos propios. Y aquí el Tribunal ha insistido en una idea que me parece que tiene sentido recordar, y es que el artículo 31.1 de la Constitución, que establece los principios básicos del sistema tributario, se refiere a un sistema tributario. Eso no significa, de nuevo, que no pueda haber diferencias, y las va a haber como consecuencia de la descentralización, no solo entre comunidades autónomas, sino entre entidades locales. Pero todas las piezas tienen que componer o tienen que obedecer a la idea del sistema, es decir, coordinarse entre sí y comunicarse entre sí. De nuevo, esta idea de que no cabe en nuestro sistema compartimentos estancos. Aquí, entre otras, yo recordaría, en materia de impuestos cedidos, la sentencia 161/2012 y siguientes, donde también se delimita el ejercicio de potestades normativas por parte de las comunidades autónomas, que, como saben, son potestades normativas que han sido objeto de delegación por el Estado mediante una ley marco. Por tanto, en teoría, podría haber una ley marco también de sentido contrario. Estas ideas básicas o estos principios básicos son, así decirlo, las reglas del juego en el campo plural en el que nos movemos.
Es un sistema que lógicamente no cierra. Una Constitución debe estar llamada a perdurar y debe estar también llamada a tener una función, digamos, que permita también distintas opciones políticas. No solo es decir, entre otras diversidades, tenemos también la diversidad política, pero con esas líneas rojas. Bien, hay que también hacer hincapié, o me gustaría hacer hincapié, en que dentro de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites, sobre digamos, la modulación de los sistemas de financiación autonómica, han tenido un peso, si quieren, desproporcionado la jurisprudencia sobre impuestos propios. Desproporcionado en relación con el peso específico que tienen los impuestos propios creados por las comunidades autónomas, que normalmente no tienen un peso recaudatorio muy alto. Hay, digamos, casi 5 veces más sentencias del Tribunal Constitucional sobre impuestos propios de lo que lo hay sobre impuestos cedidos. Y hay apenas 5 o 6 sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el impuesto de mayor recaudación de nuestro sistema. De nuevo, esta idea de que cuando examinamos jurisprudencia tenemos que tener en cuenta que se responde a controversias concretas y, por tanto, no tenemos una idea de qué es lo más importante. No responde a lo que es lo más importante, sino a lo que ha entrado en ese momento y a lo que se ha preguntado al alto tribunal. Una de las líneas jurisprudenciales más fecundas, si quieren, como digo, es la que se refiere a los impuestos propios autonómicos. En este punto, la LOFCA, en su artículo 6, establece una serie de lo que podríamos denominar prohibiciones de equivalencia o de igualdad. Una comunidad autónoma no puede establecer un impuesto que sea similar a otro que haya establecido el Estado central o a otro que hayan establecido las entidades locales. Esto de entrada limita abiertamente, limita seguramente excesivamente el poder tributario de las comunidades autónomas y a ello obedece la idea de la cesión de impuestos. Podríamos decir que en la medida en que la LOFCA, han dicho algunos autores, arrogándose casi una función paraconstitucional, delimita casi en exceso el poder tributario autonómico, existe una cierta, no obligación, pero un deber de coherencia de dejar un espacio fiscal a las comunidades autónomas, lo cual no significa que no se deban cumplir los principios citados. Bien, el tercer punto, y normalmente más, digamos, o el segundo punto que solemos olvidar en clase es cómo influye la entrada en la Unión Europea. La respuesta, digamos, más corta sería, bueno, acabamos antes diciendo cómo no influye. La materia, el sistema tributario, es una de las materias más permeadas por la entrada en la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea, le llamamos derecho de la Unión Europea todavía, los antiguos, los que hemos estudiado con este sistema, es derecho interno. Y, por tanto, todo nuestro sistema tributario, pero también nuestro sistema de financiación y también nuestro sistema de reglas fiscales, al que no me voy a referir porque creo que Carlos iba a hacer alguna referencia, está directamente permeado por la entrada en la Unión Europea. Esto significa que, digamos, lo auno también con la última cuestión de ¿ahora qué? Esto significa que sea cual sea el sistema de financiación autonómica que desarrollemos, que modifiquemos, no se puede construir de espaldas a no solo las reglas directas de la Unión Europea, sino al proceso que llamamos de armonización fiscal indirecta, los principios y reglas que ha ido desarrollando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pongo solamente un ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 20-2022 de 9 de febrero declara contrario no solo a la Constitución española, sino también a las libertades de circulación, es decir, no solo al 139, pero también con cita de los derechos, de los principios de la Unión Europea, una serie de exenciones que se habían establecido en un impuesto sobre depósitos bancarios en Canarias que, por decirlo de forma muy abreviada y seguramente incorrecta, penalizaba a aquellas entidades cuyas sucursales no tuvieran la sede en la comunidad autónoma. Esto no se puede hacer. Esto es contrario al derecho de la Unión Europea y el valor añadido de esta sentencia es que aúna estos, digamos, establece una conexión directa entre nuestro artículo 139, la Constitución,
con las libertades de la Unión Europea, que son derecho interno, no hace falta reiterarlas, no forman parte ahora de los límites de los tributos propios autonómicos porque lo haya dicho el Tribunal Constitucional, va de suyo, pero nos recuerda que no se pueden perder de vista. Desde esta óptica, quizá en un contexto, la pregunta de ¿ahora qué? Pues podríamos hablar de una larguísima lista de la compra. Es evidente, y aquí hay personas más cualificadas que yo, que el sistema de financiación autonómica que se aprueba en 2009 nace casi, no voy a decir moribundo, pero tenemos una crisis después, tenemos la gran recesión y tenemos enseguida diferentes mecanismos de rescate que, también simplificando mucho, casi vulgarizando, en parte implican que el Estado central empieza a asumir deuda de las comunidades autónomas. Esto, que podía tener mucho sentido al inicio, crea lo que los economistas llamáis, creo, riesgo moral, y es un sistema que además se perpetúa. Esto ha supuesto, en mi opinión, en la práctica, una modificación o una mutación del sistema de financiación autonómica por la puerta de atrás, de manera que tenemos el sistema que podemos explicar en clase, que está en la LOFCA y en la Ley 22 de 2009, pero junto a ello tenemos todos los mecanismos, si quieren fuera de carta, que han ido modulando y modificando el sistema de ingresos. Bien, esa es una patata caliente o es un problema que a día de hoy está sin solucionar. El segundo problema, cuando ya habíamos empezado a salir de la crisis, tenemos la siguiente, tenemos la pandemia y se suspenden las reglas fiscales. Lo cual, para España, en mi opinión, es una mala noticia porque yo creo que nunca nos las hemos creído en el fondo, incluso tras la reforma del artículo 135, que no añadía normativamente, porque ya teníamos un pacto interno de estabilidad presupuestaria, ya teníamos unas normas que eran de aplicación directa, pero aún así la suspensión de estas normas echa, digamos, de nuevo la bola hacia adelante, si quieren, sobre qué hacer con aquellos mecanismos de endeudamiento que eran provisionales. Por eso, yo como jurista, ¿qué le pide usted al sistema que se vaya a aprobar, cuando sea? Que sea, primero, que esté todo en la misma ley. Yo creo que ya con eso iríamos tal. Lo segundo, y lo ha dicho antes el presidente, yo lo tenía aquí apuntado, que seguramente a la delimitación de la cesión de impuestos, de qué figuras se ceden y cómo, y qué potestades normativas se delegan y cómo, habría que dar una vuelta. Primero, necesariamente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero segundo también para saber exactamente qué ejercicio se ha hecho de estas competencias. El peligro es que por la vía digamos, del sistema tributario establezcamos deducciones o beneficios fiscales o llevemos a cabo reformas que, si se nos aplican las reglas fiscales, no nos la podemos permitir. Y cierro con una idea que a mí también como jurista me gustaría ver más reflejada en el sistema de financiación, y es, en el fondo, el principio que tenemos en el 31.2 de la Constitución. El 31.2 de la Constitución se refiere a la justicia en el gasto público, pero también a la eficiencia. Lo tenemos en la Constitución gracias a una enmienda de un economista, Enrique Fuentes Quintana, y les invito, está en Diario de Sesiones de Cortes, a que lean la defensa de esa enmienda por parte de este economista. Un poco la idea, no tengo aquí el párrafo citado, pero la idea era que con la mano del gasto se puede destrozar lo que se hace con la mano del ingreso y viceversa. El artículo 31.2 de la Constitución no tiene comparables en constituciones de otros. Yo no he visto ningún artículo similar y es el artículo que vincula la vertiente de los ingresos con la vertiente de los gastos. Pues bien, otra cosa que yo le pediría a los Reyes con el nuevo sistema de financiación es que esa vinculación entre la vertiente de los ingresos y de los gastos estuviera también presente y permeara todo el sistema de financiación tal y como lo deberíamos tener. Muchas gracias por su paciencia y paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Violeta Ruiz Almendral y ahora le damos la palabra al profesor Carlos Monasterios Escudero, catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo. Bien,
Buenas tardes y muchas gracias a todos. Yo quiero empezar, como es natural, agradeciendo a la Junta y a su presidente, también a todos ustedes, letrados, diputados, estudiantes y profesores de la universidad por estar aquí, y agradezco también haberme unido a una colega tan ilustre como la profesora Ruiz Almendral, que domina un campo del cual soy un mero aficionado. Y debo decir que mientras estaba ahí escuchando a la profesora Ruiz Almendral me di cuenta que seguramente en mi caso debo agradecerlo especialmente por eso de que nadie es profeta en su tierra. He estado en el Senado, en el Parlamento andaluz, en el vasco, en el de Baleares y alguno es la primera vez que estoy aquí. Espero, por lo tanto, recompensar el tiempo que ustedes van a dedicar a este asunto exponiendo alguna idea útil. A la hora de hacer el planteamiento, como seguramente los juristas tienen seguramente una metodología más normativa, lo que quería explicarles esencialmente es cómo hemos llegado hasta aquí, al sistema vigente, partiendo de lo normativo, de lo cual no voy a referirme, la teoría del federalismo fiscal, lo mismo que se habla de principios de solidaridad, autonomía y coordinación. Si ustedes van a un manual de federalismo, hay una larga serie de reglas, todas muy adecuadas y que debemos de conocer. ¿Qué impuestos son buenos para descentralizar y cuáles no? ¿Cómo debemos de montar un sistema de transferencias para cubrir diferencias de capacidad y necesidad fiscal? Reglas de coordinación y de gestión de la política económica. Todo eso, a lo que no me referiré, pasa si vemos cuál es el proceso por el que se gestan y aplican las políticas públicas por decisiones de agentes económicos. Por lo tanto, quería referirme esencialmente a dos cosas. Una, cómo hemos llegado hasta aquí, y dos, cuál es el panorama inmediato. Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este sistema, o si ustedes quieren, igual viendo la prensa de estos últimos días, como la película de Almodóvar, ¿qué he hecho yo para merecer esto?, supone estudiar qué agentes políticos han tomado decisiones y por qué las han tomado así, dar un intento de racionalidad. Fíjense que hay una rama importante de la economía normativa, pero hay un hueco más pequeño para el enfoque positivo. Si ustedes son aficionados a la literatura económica, creo recordar que el año 86-88 recibió el premio Nobel de Economía James Buchanan, que tiene un enfoque fuertemente positivo y que dice algo que yo creo que los economistas y todos los científicos sociales deberíamos tomar en serio. Dice, ¿ustedes creen que es serio que yo baje a explicar a mis alumnos o en cualquier foro la conducta de las personas y diga, no, son maximizadores cuando invierten, tienen un esquema de preferencias, unas relaciones marginales de sustitución, toman los precios, maximizan como consumidores? Y después, si a uno de esos lo elegimos presidente, ¿qué hace? Dice, no, el bien común. Bueno, los economistas, quizá de manera un poco más petulante, no decimos bien común. Digo, yo tengo una función de bienestar social aditiva, convexa, 2 veces diferenciable. Dice, bueno, como dice muy bien James Buchanan, dice, o sea que son eunucos económicos aquí, maximizan en todos los sitios y aquí no. ¿Por qué los agentes han llegado al actual sistema? Pues si ustedes conocen un poco la génesis de los sistemas, esos pasan por un foro reducido, donde están la Administración Central con el Ministerio de Economía, Hacienda y Función Pública, y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, donde se lleva una propuesta y se perfila. De ahí sale prácticamente el producto final, aunque eso exige ir a las Cortes con posibilidad de enmienda. Hablo del sistema común, no del foral, que sería una cuestión bastante distinta, y sale el sistema de financiación. Yo sé que ahora, y desde hace tiempo, en su día hizo fortuna, yo creo que era la frase del ministro Solbes, esto de resolver el sudoku de la financiación autonómica es dificilísimo. El último, hubo alguien que lo resolvió en el 2009, en el 2014 debimos de haber hecho de nuevo los deberes y, por lo tanto, nos encontramos con que han pasado ya 15 años y no han visto un sistema de financiación. A los alumnos que ni vieron las pesetas ni cómo se discutía un sistema de financiación,
igual les voy a ayudar, y a todos espero que también, a decir, ¿cómo cuando había sistemas se llegaba a un acuerdo? Sin detenerme en detalles. Aunque parezca mentira, en 23 años hubo 5 acuerdos, el año 86, el 92, el 96, el 2002 y el 2009 se llegaron a acuerdos sobre el sistema de financiación autonómica. Yendo a los hechos estilizados, tal como yo los veo, en esos acuerdos hubo siempre 3 ingredientes. El primero fue un acuerdo básico entre los 2 grandes partidos nacionales para pactar el sistema de financiación y a veces algo más. Hubo momentos que fue la cesión de competencias educativas y sanitarias, en el año 96 para abrir la puerta a la capacidad, a la cesión de renta y capacidad normativa, en el 2002 a tener en cuenta la preocupación mayor por la estabilidad presupuestaria. Si ustedes se fijan, una racionalización económica sería, hablo de aquellos tiempos, de los actuales seguro que saben ustedes mucho más que yo. Hubo gente sensata que observaba que casi siempre esos 2 partidos estaban en el Gobierno nacional y en el de una buena parte de comunidades autónomas. Por lo tanto, hacer un sistema sensato que no llevara todo el dinero a las autonomías, ni fuera cicatero, como los 2 partidos se turnaban en comunidades de distintas características, por lo tanto, de mayor nivel de renta, menor, mayor dispersión, menor, pues tenían en cuenta que todas esas necesidades deberían de ser contempladas de alguna manera. Por lo tanto, hubo un tiempo en que esos 2 grandes partidos pactaban y se ponían de acuerdo. Eso estuvo en todos esos acuerdos. En segundo lugar, hubo algo más prosaico, pero que es seguramente necesario. Hemos mencionado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera están todos los consejeros autonómicos y la Administración Central, fundamentalmente el Ministerio de Economía y Hacienda. Bueno, es normal que pidamos racionalidad económica, pero claro, si alguien es consejero, y hay gente que lo es, tiene que volver y la medida de su éxito es traer más fondos. Para engrasar ese acuerdo político, en todos los casos hubo 2 cosas. Una inyección adicional de fondos por parte de la Hacienda Central. Y la segunda es que ninguna comunidad, había una garantía, la llamada del status quo, iba a salir con menos fondos de los que gozaba anteriormente. Claro, en esas condiciones, fíjense que es más fácil engrasar políticamente el acuerdo. Hago una parte aquí, porque yo creo que de esas 2 características, una de ellas, al menos la de la garantía del statu quo, tuvo sentido cuando se aplicó la primera vez, 1986, si las comunidades hacía pocos años que recibían recursos y estaban valorados en X, darles menos de eso parecía muy fuerte. Con el tiempo, a mi juicio, eso ha tenido efectos perversos. Y por último, una tercera característica es que el acuerdo inicial alguien lo escribía, como los guiones de las películas, aunque se hicieran cambios y hubiera un reparto y demás. Y ahí siempre estuvo Cataluña. Si ustedes van a las hemerotecas, en la última negociación, verán que estaba el señor Solbes, que era el ministro de Economía y Hacienda, y estaba Antoni Castells, que era el conseller de Hacienda de Cataluña. También desde un punto de vista de una racionalización económica, podemos pensar que como los 2 grandes partidos nacionales, que eran la base del acuerdo, seguramente podían tener una mentalidad más centralista, era bueno unas gotas de autonomía ahí. Pues bien, ¿en qué se plasmaron esos acuerdos? O más bien, el acuerdo que tenemos vigente, para no hablar de otros anteriores, pues esos 2 principios fundamentales, autonomía y solidaridad, implican, para que haya autonomía, tiene que haber impuestos con capacidad recaudatoria sustancial en manos de las comunidades autónomas. Y para que haya solidaridad, que dices, bueno, qué bello nombre, ¿verdad? Pero después cuando nos ponemos... La solidaridad es como el cariño, todo el mundo habla bien de él, pero después con nuestra pareja, con los amigos, tenemos ciertos roces. Entremos en harina. En nuestro país, y hoy la autonomía de las comunidades autónomas se basa fundamentalmente en que tienen la imposición directa, salvo sociedades, cedida con amplísima capacidad normativa.
Por lo tanto, y esta es una larga cuestión, las comunidades autónomas tienen palancas recaudatorias muy potentes. Es verdad, como la profesora Ruiz Almendral se ha referido, y muy bien, es decir, podríamos, si fuéramos canadienses o norteamericanos, pensar llevar eso a la imposición indirecta. Desde el momento en que entramos en la Unión Europea, los impuestos indirectos armonizados de IVA y especiales se pueden ceder como participaciones territorializadas. No podemos copiar el modelo de impuestos minoristas que hay en los estados norteamericanos. Pero bueno, hay una dosis apreciable ahí. Por lo tanto, instrumentos hay, a mi juicio. Hay incentivos para aplicarlos. Y yo, bueno, se lo mencionaré, si quieren podemos entrar en ello. Creo que esos incentivos se han perjudicado últimamente. Y por ir a lo esencial, yo creo que desde el 2011, cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución, Violeta hablaba antes del profesor Fuentes Quintana, y yo me acordé de él, bueno, soy tan viejo que en mi tribunal de profesor titular estaba el profesor Fuentes Quintana, o sea que imagínense ustedes. Fuentes también estuvo en el antiguo artículo 135, pedir el equilibrio presupuestario, que no pudieran ser objeto de enmienda las partidas de la deuda, siempre que se ajustaran a las condiciones de emisión y demás. A mi juicio, es una opinión heterodoxa, pero estoy dispuesto a discutirla si ustedes quieren. El año 2011 hicimos algo muy solemne, ¿no? Vamos a modificar nada menos que la Constitución y anclar ese principio. Bueno, como decía un gallego, ¡ay carayo! Echamos el ancla, pero a mi juicio hubo una tormentilla, se rompió la cadena y estamos medio a la deriva. Y les diré por qué. Entonces, volvamos a 2011, se dijo, bueno, vamos a coger y volver caminar hacia el equilibrio presupuestario. Entre paréntesis, manía de viejo. No me digan déficit cero. Déficit cero como embarazo cero no hay. Eso solíamos llamarlo antes equilibrio presupuestario desde tiempos de Echegaray y sería bueno volver a llamarlo. Pero, ¿qué pasó entonces? Hubo algo que al principio era sensato. Es decir, vamos a poner mecanismos extraordinarios de financiación. Como ahora decimos que esto tiene un anclaje constitucional y es muy serio, vayan ustedes hacia el equilibrio. Hubo un fondo de pago a proveedores que está en liquidación y el famoso FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico. Yo diría, ¿por qué lo llaman liquidez si debería ser de solvencia? Y además, a mi juicio, y si miramos la realidad con los ojos abiertos, proclamamos en España a nivel constitucional, algo muy solemnemente, y después, como el diablo está en los detalles, por los mecanismos que iban a ser excepcionales y se han convertido en permanentes, lo hemos torpedeado. Si ustedes miran, pensarán que es una exageración mía, si no tienen estas aficiones perversas. En la actual regulación de los fondos autonómicos, el FLA financia desviaciones de los objetivos de déficit. O sea que a las comunidades y a las administraciones que les dijimos, oiga, no se separe del objetivo, y si me separo, dicen, no se preocupe, le doy financiación. ¿Y cómo se la da? Más barata, a veces sin cobrar intereses, con periodos de carencia elevados, y eso es un desincentivo a un uso sincero de la autonomía tributaria. Y si hablamos aquí y ahora, y queremos hablar en serio, debería ser, a mi juicio, motivo de preocupación para alguien, como algunas comunidades, puedo decir un nombre, Cataluña, han enarbolado la bandera de déficit desde hace años, son las más endeudadas con el FLA, las emisiones a mercado las han sustituido y toda la deuda la tienen con la Administración Central y subsidiada. Por lo tanto, cuando se habla de reformar el sistema, decimos, condonar la deuda es lo mismo. Decir, hombre, lo mismo si todos estuviéramos igual de endeudados, pero no. Por lo tanto, cuando hablamos de autonomía fiscal, no voy a extenderme demasiado, hay cosas que podríamos hacer. Estuvo en el informe que hizo la comisión nombrada en su día la posibilidad que podemos igual volver a barajar, si de verdad nos parece un problema en este sentido, que haya un IVA autonómico, que el actual 21 sea, si ustedes quieren, 10,5 estatal, 10,5 autonómico, y si las comunidades autónomas, ante un gran shock simétrico, quieren cambiar su tipo, que lo cambien. Esto ayudaría
No creo que lo vean mis ojos, pero bueno, como fui educado en la cosa esta judeocristiana, me queda un residuo de ese tipo, ¿verdad? Esto ayudaría a que igual algún día las comunidades forales, en vez de rancho aparte, se sentaran con las comunes y decidieran la elevación del tipo de IVA, si quisiéramos discutir en serio, ¿verdad? Y no en broma. Pero fíjense que alguna posibilidad hay de ampliar la autonomía tributaria. Pero no basta que haya instrumentos, tiene que haber incentivos y, a mi juicio, mientras el FLA siga como está, no los hay. Remacho este asunto diciendo, si uno mira la literatura, suele haber la típica cosa que alguien dijo y los demás copiaron por pereza. No, es que las comunidades no pueden salir al mercado. Ojo, algunas hace tiempo que salen y otras no. Y si usted te pone tan exquisito, dése cuenta que el Estado español tampoco ha salido al mercado muchos años. El Banco Central Europeo, que acepta como colateral deudas, quien financia. Luego, si hablamos las cosas en serio y no como niños, aquí no es solo qué impuestos tocamos, qué incentivos hay. Bueno, sobre la solidaridad y la equidad, a mi juicio, tenemos una de las mayores virtudes o puntos sólidos de nuestro sistema de financiación. Sé que ustedes se asombrarán y yo debería someter. Un español hablando en España dice que algo está bien en su país. Yo creo que sí, y que si miramos los datos, bueno, yo los he mirado antes de venir, claro. Datos sin cocina, la última liquidación que tenemos, que es la del año 2021. Hay un fondo, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, donde se va el 75% de la recaudación por tributos cedidos, más una aportación de la Hacienda Central. Luego piensen que ahí la capacidad fiscal de las comunidades se pone en común y se nivela. ¿De qué forma? Repartiéndola según necesidad. Si ustedes conocen la jerga del sistema, el reparto se hace según población, pero no por habitantes puramente, por población equivalente. De una fórmula que, por supuesto, puede cambiarse, cada uno querría cambiarla en un sentido, pero ahí entra población total, población por 7 grupos de edad según consumo sanitario, que es ponderar sobre todo los grupos de edad más avanzada, población entre 0 y 16 años, que es donde está la educación obligatoria, población mayor de 65 por servicios sociales, y por darles alguna cifra, si ustedes no son aficionados al sistema, si no lo son, no se hagan, tengan aficiones más sanas. Por ejemplo, si ustedes miran la liquidación, en Asturias, según el censo del 2021, hay 1.011.792 habitantes. El sistema nos cuenta como 1.077.266. Es decir, Asturias no tiene su población, tiene el 106,47% porque la aumenta. Otras comunidades, Madrid, pasan de 6.751.000 habitantes a 6.528.000, es decir, se les quita, entre comillas, el 4%. Eso es lo que hace el sistema. Bien o mal, ese es nuestro criterio de equidad y lo aplicamos. Lo aplicamos y lo trampeamos. Hoy mismo, esta mañana, leía que la Generalitat dice somos la 7ª u 8ª comunidad en términos de recursos per cápita. Es decir, es que no contamos habitantes, contamos población equivalente. Por lo tanto, este sistema en el que la Generalitat participó y votó a favor, no cuenta eso. El problema es que hay mucho ruido, el sistema es muy complejo y es difícil discutir de él. También, además, hay un esfuerzo grande de redistribución, por darles los dos extremos. La Comunidad de Madrid, que recibe 1.887 euros por habitante ajustado, su capacidad fiscal son 3.678. ¿A dónde se va todo ese flujo? Pues, entre otros sitios, a Extremadura, cojo la más pobre, son 3.090 euros por habitante, pero su capacidad fiscal son únicamente 1.778. En España hay importantes flujos y yo creo que van en la dirección correcta. Una cuestión que quiero subrayar, y voy acabando, es que en el terreno metodológico y normativo,
Cuando discutimos de equidad o de redistribución o de solidaridad, acordamos reglas entre todos y las aplicamos igual para todos. La misma tarifa del impuesto de renta y las mismas reglas para calcular bases imponibles tenemos todos. Supongo que el señor Amancio Ortega pagará mucho más que yo y yo pago mucho más que una persona que esté desempleada y haya tenido esa desgracia. La regla es la misma y la aplicamos igual a todos, en términos de solidaridad. En términos de autonomía, aplicamos la regla y esperamos que cada uno la aplique de forma distinta. ¿Qué podríamos hacer en el caso de una posible renegociación del sistema? Bueno, pues deberíamos, a mi juicio, por ir a lo esencial, discutir nuestro criterio de equidad, lo que ahora llamamos población equivalente, discutir si mantenemos o no la cláusula del status quo. Ahí, mi opinión, no la mía y la de muchas personas, es que hay dos comunidades que han sido penalizadas por el sistema desde los inicios del proceso. Una es la Comunidad Valenciana y otra Murcia. No es que un año hayan tenido poca financiación, la tuvieron siempre, y se debe fundamentalmente a que el antiguo Estado centralista no era como ese buen padre de familia que trata por igual a todos los hijos. Si le ceden educación a una comunidad sin escuelas o que están ubicadas donde no está la población, no es lo mismo que cederla a otra donde hay escuelas hechas recientemente y bien ubicadas. La cláusula del statu quo ha contribuido a sellar esto y yo creo que habría que discutirla. Y por último, yo creo que cuando se habla de financiación, a veces, para entender la financiación, como dijo Keynes de los economistas, un economista que solo sea economista más o menos, nunca será un buen economista. Es decir, estaría bien, porque este asunto está dentro de un esquema federal, que pensáramos para qué es el federalismo. El sistema de financiación es para estar al servicio de unas competencias que creemos que las comunidades pueden manejar bien. Y suele decirse, una de las ventajas de la descentralización es fomentar la competencia y la experiencia. Yo les digo a mis estudiantes, lo digo a ustedes, si les interesa, miren la página NASBO, NASBO.org. Esa es la Asociación de Gestores Presupuestarios de los Estados Americanos. Y verán ustedes algo que aquí nos parece asombroso. Cada año sacan la política presupuestaria y unos aumentan impuestos, otros cambian el gasto, otros cierran universidades. O sea, hacen de verdad cosas distintas. Yo creo que en España estaría bien usar esa capacidad de experimentación y no esperar, por ejemplo, a que la OCDE, a través del informe PISA, nos dice cuánto avanzan los alumnos de secundaria. Es decir, coño, no podríamos hacerlo nosotros. Yo creo que no solo podríamos hacerlo, sino que deberíamos hacerlo. Y por último, y para acabar, creo que si ustedes lo miran, de los 3 ingredientes que harían falta para resolver el sistema, del primero no diré nada, el acuerdo entre los grandes partidos. El segundo, estamos en un buen momento, la marcha presupuestaria no es mala. Y en el tercero, yo creo que esa propuesta que se ha anunciado estos últimos días es definir la equidad cada uno para sí mismo. Imagínense qué cara pondría la gente si yo dijera que voy a hacer un impuesto de renta para mí mismo, con unas reglas de gastos deducibles y demás. Yo creo que hay cosas que reformar y otras que no hay que reformar, pero en cualquier caso, ya he usado, yo creo, mi tiempo quizá con exceso. Les agradezco su presencia y nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias también al profesor Monasterio por su exposición. Y bien, abrimos ahora un turno de debate para que el que quiera formular alguna pregunta a nuestros invitados, que se sienta libre para hacerlo, que contestarán desde su lugar. Sí, al profesor Monasterio. Si algo me ha gustado de su exposición, lo ameno.
Señor Monasterio, decía que si algo me ha gustado de sus posiciones, la definición, no por sabida mejor respuesta de lo que significa el Fondo de Liquidez Autonómica. Como representante político nos parece que la experiencia demuestra un auténtico desastre. No es su concepción. Nos podemos ir simplemente a las antiguas normas mercantiles para definir la diferencia entre una suspensión de pagos y una quiebra. Se acordará, una cosa protegía la falta de liquidez y otra la solvencia. Pero la pregunta, sobre todo, evidentemente con tintes políticos, como no, ¿no cree usted superado por fallido el sistema actual de financiación autonómica? Bueno, pues se lo diré de la manera más breve. Yo francamente creo que no, que si miramos nuestro sistema, como comenté antes, el grado de redistribución entre comunidades de régimen común es, yo creo, un punto fuerte del sistema. En el caso del uso de la capacidad normativa, yo creo que ahí tenemos dos cosas. Una, las discusiones, que son las más importantes si uno mira la prensa, sobre el impuesto de sucesiones. Yo creo que el problema en el impuesto de sucesiones es violar las reglas de la teoría del federalismo fiscal, que entre otras cosas dicen, si hay un impuesto con fines redistributivos y tarifa progresiva, no puede ser descentralizado, porque si cada comunidad lo usa, o queremos redistribuir mucho o poco, pero esa es una tarea esencialmente nacional, y por lo tanto yo creo que hubiera estado bien que cuando se hizo la LOFCA alguien pensara, oiga, si en Estados Unidos, que llevan 200 años siendo federales, el impuesto sobre las herencias no está descentralizado, ¿queremos descentralizarlo aquí? Yo creo que sería mejor no descentralizarlo. Pero ahí en términos recaudatorios está el chocolate del oro. Si una comunidad quiere hacer un ajuste fuerte, tiene o bien que tocar renta, o bien que intentar hacer este concurso que en España hemos hecho de manera muy laboriosa, vamos, nos hemos aplicado a él, de crear una pléyade de impuestos propios sobre las circunstancias más diversas. Esos pueden servir con fines de regulación o de otro tipo, pero con fines recaudatorios no. Si queremos ir hacia adelante, bueno, en primer lugar, para que vayan hacia adelante es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las fuerzas políticas las que tienen que decidir. Mientras tanto, cuando no hay acuerdo, el statu quo es la referencia que hay. Yo sería partidario de ampliar ese IVA autonómico que pudiera ser decidido en un foro. Pero yo francamente creo que ni en el terreno de la solidaridad, ni en el de la autonomía las cosas están mal. Donde creo que sí que están bastante mal es en el de la coordinación, porque ahí, en el caso del endeudamiento, pero que habría que dar nombres y apellidos, es como si alguien viene a la Unión Europea y dice, hay problemas de desbordamiento de déficit, de incumplimiento de regla de gastos, y dígame usted dónde. Pues, me habla de Dinamarca, de Holanda, de Alemania, de Portugal, de Grecia, deberíamos hablar de qué comunidades. Y yo creo que esas comunidades, bueno, no tengo inconveniente en decirlas, es decir, a mi juicio, y están los datos, tienen, si vemos deuda PIB, Cataluña, bueno, Cataluña ha estado en la media de financiación y por encima del gasto sin intenciones de ajuste. Ese es un caso. Otra de la que se habla poco, Cantabria, que es curioso, que tiene una financiación por habitante ajustado muy elevada y una deuda muy elevada. Otras, como la Comunidad Valenciana o Murcia, que creo que merecen una apreciación distinta. Y yo creo que mereciendo una ayuda a estas, las otras no, podría hacerse no de una manera chapucera condonando deuda. Si aprobamos un nuevo sistema y creamos un fondo de nivelación y lo dirigimos a esas comunidades, podrían hacer frente a los pagos o reestructurar la deuda o demás, pero yo francamente creo que el sistema actual está caducado en términos temporales desde hace mucho tiempo. Pero no es ni de lejos el peor de los sistemas posibles. También aprovecho para puntualizar algo. Hay algo que a mi juicio ha creado equívocos. El principio de suficiencia, que hay gente que hasta lo eleva a nivel constitucional. Ahí no está. Bueno, no sé si me equivoco. La suficiencia
Uno no puede definirla para sí mismo y decir, como yo quiero gastar hasta esto, que me traigan recursos. Los recursos están en los contribuyentes. Claro que si subimos el impuesto de renta, tenemos que pedirlos y los contribuyentes se enfadarán. Pero claro, esa es la gracia de la política. Y perdón, o sea, el principio de suficiencia está en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de Haciendas Locales. Pero continuando con lo que usted decía, que también creo que insisto, que la imposición directa todavía tiene campo porque no está armonizado a nivel europeo, pero casi dirigida a la profesora, desde que tenemos una directiva armonizadora, la quinta, la séptima, no me acuerdo, sobre la imposición indirecta, queriendo gravarle el destino, como sabe, es, en mi opinión, en modesta opinión, imposible dictar en la imposición indirecta general o al caso ninguna norma que vaya contra el Tratado de la Unión Europea, que es derecho interno, y con el desarrollo de esas directivas. ¿Piensa que queda algo de campo, un pequeño resquicio en la imposición indirecta para que las comunidades autónomas podamos hacer uso de ella? Sí queda en... No sé si esto... Bueno, se oye, también estoy acostumbrada a gritar en clase. En el caso del IVA y los impuestos especiales, el margen existe, porque no caben, y hemos tenido el ejemplo cercano de la sentencia del céntimo sanitario, que nos va a salir muy cara, porque no se limitan efectos, y por tanto ahí el margen es muy limitado. Sí es cierto que hay impuestos sobre consumos específicos que no tienen ningún problema. Por ejemplo, lo que pasa es que tampoco tienen mucho recorrido recaudatorio por eso mismo. Yo creo que en la imposición, pero me puedo equivocar, también es una pregunta que supera lo jurídico, pero en la imposición propia autonómica, es decir, crear figuras nuevas, hay poco recorrido, no solo por la normativa estatal y la Unión Europea, sino porque seguramente por la propia viabilidad, porque es muy caro establecer un impuesto, gestionarlo, establecer un modelo de autoliquidación, liquidación, es decir, se nos olvida con frecuencia la parte aburrida de gestión tributaria, que está detrás de muchos problemas que incluso vemos en sucesiones y en patrimonio. El problema a veces lo tenemos en la trastienda, en la administración tributaria tan importante, pero tampoco sexy, ¿no?, para hablar en financiación autonómica. ¿Alguna pregunta más que quieran formular? Bueno, yo quería formular una de actualidad, ¿no? ¿Qué opinan de la capacidad de autogestión más allá de las cuestiones políticas implicadas en ello, ¿no? ¿Qué opinan de la capacidad de autogestión que reclaman las comunidades autónomas de los impuestos? ¿Creen que eso podría contribuir a una mejora del sistema de financiación o gestión tributaria? Bueno, tú primero y después digo yo. Sí. Es un tema que sería muy complejo. Yo creo que aquí hay varias cosas. Una es que, si vamos a la teoría del federalismo fiscal, deberíamos de aprovechar algunas de las ventajas que ya tenemos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay estados que tienen su propio impuesto de renta. La mayoría de ellos usan la definición de renta bruta ajustada o de base liquidable para nosotros del impuesto federal, para simplificar las cosas. Y algunas tienen su propia administración tributaria. Yo, como contribuyente, me encuentro más cómodo haciendo una única declaración y que se segmente a partir de base liquidable lo que son decisiones autonómicas y estatales. Claro, es verdad que alguien desde una comunidad autónoma podría decir, bueno, es que la agencia, no he estado nunca en esas discusiones en detalle, las comunidades suelen decir, es que los objetivos de inspección de la agencia, sus prioridades, sus desarrollos informáticos están más centrados en las preocupaciones o las prioridades de la Hacienda Central que las autonómicas. Eso es verdad, pero yo mantendría el actual modelo. Incluso verán ustedes que ha aparecido hace tiempo en la literatura la petición de cuando una comunidad autónoma toma medidas normativas, bajando el impuesto, dice las retenciones no se ajustan. Entonces eso se ajusta en la cuota final. Dice, ¿por qué no hay retenciones autonómicas?
yo diría, mire, con el tiempo he aprendido a respetar a otras profesiones que antes no conocía. Digo, si usted tiene una gran empresa en España y hace eso, va a tener que coger todos los centros de trabajo y empezar a aplicar sistemas de retenciones distintas. Esa es una gran complicación. Entonces yo creo que los asuntos, bueno, la profesora Ruiz Almendral se refería antes a ello, de gestión son muy importantes. Creo recordar, en esta comunidad sigue habiendo un impuesto secreto que es el de fincas y explotaciones agrarias infrautilizadas, que alguien hace mucho tiempo ideó y podía tener sentido. Decir, oiga, vamos a gravar al que está por debajo del rendimiento medio, ¿verdad? Vamos a gravarlo para que lleve al mercado esto. La idea no es mala, y, bueno, si uno no hubiera nacido en Ponga como yo, diría, lo que se le ha ocurrido a usted, la mayor parte de las fincas en la Asturias rural están a nombre de Pepe Fernández, que murió en la guerra de Cuba. Pero el hijo de Pepe Fernández y el otro, y los de la aldea, saben quién son. Entonces, yo tengo un prado que es mío, pero que no es mío, porque mi abuelo lo cambió por una huerta de fulano que era de allí. Yo sé que nadie va a entrar en ese prado, pero mío no es. Entonces, el que venga a ponerle impuesto tiene otro problema, saber de quién es el prado ahora. Y después verá, el rendimiento medio por explotación, digo, ¿qué? Plantofaves, maíz, porque claro, hacer eso, al final, ¿en qué ha quedado este impuesto y otros así? Pues en que el coste de gestión supera con mucho el rendimiento, y entonces acabamos grabando grandes explotaciones comerciales o no sé qué. Entonces yo creo que este es un asunto en el que, antes de avanzar, habría que poner a gente de distintas especialidades, un químico, un ingeniero agrario, según la materia gravable, poner a gente de la agencia tributaria, poner a juristas y economistas especializados y después dar el paso. Pero que hay cosas que en la vida práctica son muy importantes. En tono primero mea culpa, porque los académicos solemos pasar esto por encima, es decir, ¿no sería muy bueno un impuesto sobre la renta potencial? Digo, sí. También hay muchos libros que dicen, la mejor medida de equidad no es la renta, es el bienestar. Bueno, hay una frase española, átame esa mosca por el rabo. Hoy día, igual en algún momento podemos hacerlo. Entonces yo creo que ese tipo de inconvenientes suelen menospreciarse. Bueno, por opinar directamente, yo no sé, la propuesta, esta Cataluña que está en prensa, la verdad es que no he visto ninguna concreción, porque creo que no se ha publicado, pero desde una perspectiva jurídica habría que modificar tanto el Estatuto de Autonomía catalán, creo yo, como la LOFCA. No creo que se pudiera hacer este modelo de agencia tributaria única. Por otro lado está la sentencia del Tribunal Constitucional que he citado antes sobre el Código Tributario catalán, y yo tengo serias dudas de que eso encajara en la Constitución. Lo que pasa es que no quiero opinar sobre una propuesta que no conozco. Esta es la parte jurídica, pero la parte, digamos, práctica, yo creo que no somos conscientes, lo ha dicho antes el profesor, ¿no? Los españoles nos echamos mucha tierra encima y tal, y erróneamente, porque si uno ve las estadísticas de los últimos 40 años, en España no hubo ningún tiempo pasado mejor, no es cierto. Tampoco el sistema educativo era mejor antes, ni los alumnos eran mejores. No, los datos no nos dan la razón. Tenemos una agencia tributaria, tenemos un modelo de administración tributaria que es puntero, que nos copian. El otro día en prensa americana, si lo buscan en el New York Times, verán que el IRS, el sistema, la agencia tributaria americana, lleva un retraso en devolución de IRPF de como 4 años, con sus intereses de demora. Es decir, este sistema que tenemos con autoliquidación, con software gratuito, con devolución casi inmediata, tal, no existe en buena parte de los países del mundo, no de los países del mundo tal, sino de aquellos con los que nos queremos comparar. No lo tienen tampoco en Alemania. Es decir, sería un grandísimo error práctico cargarnos, porque yo creo que es una de las mejores instituciones que tenemos, y no tengo nada que ver con la agencia tributaria, ni me pagan nada, ni me dan royalties, ¿no? Pero cuando la OCDE hace informes y nos copian fuera de España, pues hombre, fraccionar eso y con un sistema que seguramente no aproveche o no pueda aprovechar igual las economías de escala, las sinergias y demás, que es un error
un error casi económico, ¿no? Sin meterme en otro charco, ¿no? Bueno, por responder. Tendríamos tiempo a una última pregunta. Si no fuera así, le cedo la palabra al presidente para que cierre el acto. Pues nada, brevísimamente, ya hemos concluido el acto. Muchas gracias, Fernando, por tu participación y por la dirección y la coordinación del convenio que da luz a este tipo de actos. Habrá más, ¿no? Un acto de, como habíamos previsto y como dije en la presentación, de enorme interés, como creo que ha quedado claro. Agradecerle encarecidamente al profesor Monasterio, amigo además personal, y tomo el reproche inicial, que tiene razón, efectivamente, aquello de profeta en su tierra. Tenemos que aprovechar más las luces del profesor Monasterio. Yo creo que efectivamente tiene razón en el reproche que nos ha hecho. Y muchísimas gracias a Violeta, que se ha desplazado desde Madrid y que ha sido un placer escucharla. Y muchísimas gracias. Y bueno, en fin, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que la charla, en mi opinión, es de absoluta actualidad, ¿no? Tenemos pendiente mucho trabajo en materia de financiación autonómica. El sistema hace tiempo que no se reforma. Hay mucha frustración territorial con respecto al modelo y en fin, hay trabajo por delante. Bueno, pienso que ha sido una iniciativa, no es porque la protagonice la Junta, la protagoniza realmente la universidad y los que nos han acompañado y arrojando luz sobre esta materia. Así que nada más, muchísimas gracias a todos ustedes y habrá más eventos, esperamos que tengan que brillen como yo creo que ha brillado este. Muchísimas gracias.